Hola, soy Andrés Calamés y esta es la 24ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Lo primero que notarán las personas que me hayan visto en otros episodios de este podcast, las personas que estén acostumbradas a verme, será una suerte de pérdida de calidad, tanto en la iluminación, una iluminación mala, podríamos decir, una iluminación tenebrosa, cuanto en la calidad del audio también seguramente. Como podéis ver, estoy grabando el audio en este caso con mi teléfono móvil, que aun siendo uno de estos iPhone, que teóricamente tiene una calidad de grabación muy alta y tal, no es lo mismo que utilizar el micrófono que utilizo normalmente, que es ese Shure M7B, que empezó a utilizar mucha gente en la última década, tanto para podcast como también para elementos musicales y tal. ¿Por qué digo esto? Bueno, sencillamente porque por primera vez desde que empecé el podcast me encuentro en una situación en la cual, por estar de visita en otro país, debido a cuestiones que tienen que ver con la familia y con la familia de mi pareja, pues por esta razón no he podido grabar suficientes episodios por adelantado como para tener ahí varios en la recámara, ¿no? Y poder subirlos desde aquí. Episodios en mi estudio, como grabo siempre, ¿no? Con una buena iluminación, con la cámara y con el micrófono que os decía antes. Pues en este caso tengo que grabarlo aquí con lo que tengo. La cámara funciona, traigo mi ordenador portátil, tengo aquí el teléfono y esperemos que se oiga lo suficientemente bien como para que me acompañéis pues, durante esa hora y 20, hora y pico que suelen durar nuestros episodios. Bueno, esto es un poco así una advertencia para que si hay alguien que por primera vez llegue al podcast y sea este el primer episodio que ve, pues que esa persona revise los otros episodios y vea que tanto la calidad del vídeo como la calidad del audio suele ser otra y que solo en esta ocasión nos vamos a permitir grabarlo de esta manera, ¿vale? Espero que lo disculpéis y espero que se escuche suficientemente bien como para que no sea disruptivo y podáis disfrutar del episodio. Bien, hoy nos sumergiremos en la historia oculta, digamos, que está detrás del desarrollo urbano. Sabéis que yo tengo ese caso contra las ciudades, realizo esos ataques a las... Más que a las ciudades, a las grandes ciudades, podríamos decir, ¿no? Hay que empezar por algo, entonces vamos en este caso, ya que estamos criticando la cuestión esta de la urbanidad, vamos a ir primero a las megaciudades y luego ya iremos viendo si las ciudades se salvan o no, ¿no? Por decirlo así un poco de broma. No, pero sabéis que tengo ese caso contra las grandes ciudades, más que nada, ya no solo por las problemáticas, por los inconvenientes que estas presentan, sino por el origen perverso de las mismas. Va a ser principalmente lo que comentemos, ¿no? El origen perverso de las ciudades, esa construcción deliberada y ese apelotonamiento humano deliberado que se da en muchas ocasiones, condicionado por esa suerte de capitalismo de Estado del que hemos hablado aquí algunas veces, pues eso, que hace que desde la Inglaterra industrial hasta, por ejemplo, el franquismo aquí en España, que será un periodo que mencionaremos mucho en el episodio, pues vayan moldeando esa suerte de villas que se tornan ciudades y a veces luego megaciudades y sobre todo moldeando la vida de millones, ¿no? De millones de personas. Entonces, si alguna vez os habéis preguntado cómo y por qué se construyeron las urbes de tal manera o de tal otra y por qué hoy nos vemos atrapados prácticamente en la mitad de la población mundial, al parecer cerca del 50% de la población mundial vive ya en una ciudad. ¿Por qué nos vemos atrapados en estos ciclos monótonos, ¿no? Alienantes, que tienen también que ver con los modos de trabajo, con los tipos de trabajo que hay hoy en día, etc.? Pues vamos a repasar un poco todo eso, ¿no? Vamos a intentar desentrañar ese entramado y poner bajo la lupa pues, cada estrategia, cada manipulación, cada trampa ideológica que fue llevando a las personas, a millones y millones de personas en todo el mundo, y especialmente vamos a centrarnos en el territorio de lo que hoy es España, que llevó a millones de personas a acumularse en esos sitios, ¿de acuerdo? Y al final, pues como siempre, pasaremos a esos agasajos culturales, ¿no? Una cita de un libro y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Bien, vamos a hablar de ese origen de las ciudades, si bien no todas, de muchas de ellas, pero sobre todo del origen del tamaño de muchas de las ciudades a las que nos referimos cuando hacemos estos análisis, ¿no? Que son ciudades diseñadas realmente para el control del individuo y para la acumulación de una mano de obra que antaño fue mano de obra barata y hoy en muchos casos mano de obra pues desempleada o precaria o como se le quiera llamar, ¿no?
Pese a todo, mucha gente ha conseguido salir adelante y somos muchos los que hemos crecido en un contexto, digamos, urbano, en la resaca de lo que fue esa especie de éxodo rural que se sufrió, por ejemplo, en España. Pero en todo caso, pues creo que es pertinente analizar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, podemos mencionar algunos casos que hemos ido estudiando así recientemente para entrar en calor. Tengo aquí mis notas, por ejemplo, que durante la Revolución Industrial en el contexto inglés surgieron ciudades, vamos a decirlo así, ex profeso, en torno, por ejemplo, a minas y a fábricas, ¿no? Ya no solo durante la Revolución Industrial, sino también más tarde, con todo lo que tuvo que ver con las luchas sindicales mineras en el siglo pasado, ¿no? En el contexto británico. Son ejemplos, por ejemplo, Salter o Bournville fueron concebidos pues no tanto como núcleos urbanos humanos orgánicos, sino como unas herramientas para la pura gestión de la mano de obra. Y sabéis que me molesta mucho esa visión del ser humano como ganado, como animal de tiro, como mano de obra sin más, ¿no? Desde esas ciudades mineras de Inglaterra, por ejemplo, Manchester, también muy conocida, ¿no? Manchester, Newcastle, esas ciudades industriales, pasando también, por ejemplo, por zonas industriales soviéticas, como, nunca sé pronunciar estos nombres, Magnitogorsk, Norilsk, Norilsk, y luego ese otro ejemplo, Vorkuta, que es una ciudad, pueblo, una villa, ciudad, que, sobre la cual supe más recientemente gracias a un vídeo de este chico que tiene el canal de YouTube que se llama Lethal Crisis, que es un canal de YouTube muy interesante donde pues, el chico visita sitios de especial interés, ¿no? Pues a veces, no sé, Japón, determinadas ciudades de Japón, Osaka, en otros vídeos visita determinadas tribus en la Amazonia o en zonas de África. Y en este caso visitaba esta ciudad, ¿no? Bueno, ahora paso a ella, pero en todo caso, en estas ciudades industriales que mencionaban, estas ciudades mineras, el patrón siempre suele ser el mismo, ¿no? Crecen como centros industriales vinculados a esa minería y a la manufactura, y al mismo tiempo la clase trabajadora, el grueso de las personas que viven allí, viven hacinadas en esos barrios insalubres que todos reconocemos por las películas esas películas británicas de los años 80, de los años 90, ¿no? Donde nos muestran la realidad social de aquellos sitios, pues con esas jornadas laborales pues, agotadoras, condiciones de vida muy precarias y esas problemáticas sindicales, también industriales que estaban en aquella época, que en mayor o menor medida siempre trataban de canalizar a través de ese sindicalismo que lo único que hacía era pedir casi como si dijésemos paños calientes o pequeños avances, reivindicaciones salariales, etcétera, pero siempre dentro de un contexto de peticiones al Estado, que a mi modo de ver había sido el causante en primer término de aquella situación. Y ese es el problema que tenemos, yo creo, en todo el mundo en general con la cuestión del sindicalismo, con las unions también en Estados Unidos, etcétera, que en muchos casos yo no puedo dejar de verlas como, no sé si fuego amigo, pero si acaso disidencia controlada, ¿no? Nunca se pide una reforma verdaderamente central o de raíz, y rara vez los escuchas protestar contra el Estado, cuando es el propio Estado el que sienta las condiciones de posibilidad para que se produzcan esas distorsiones económicas que generan la acumulación de capital, las prebendas que reciben determinadas empresas pudiendo explotar determinadas minas, mientras que otras empresas no pueden explotarlas, ese tipo de concesiones, de licencias y todo eso que suelo mencionar yo para explicar a qué se debe esa acumulación, en este caso injusta, de riqueza y de capital en manos de unos pocos, ¿no? Al final, pues en esos empresarios prebendarios, ¿verdad? Bien. Pues entonces, os hablaba antes de Vorkuta, ¿no? Y ese reportaje que hace el chico de Lethal Crisis. Nunca recuerdo su nombre, lo siento, pero bueno, el nombre del canal es ese, Lethal Crisis, ¿no? Crisis en inglés. Y sí, hace una salida, un reportaje muy interesante. Si conoces esa ciudad, Vorkuta, perdón, entre otras cosas, como la ciudad más triste del mundo. Esto es muy curioso, ¿no? No creo que sea coincidencia. Es un sitio que se establece políticamente, es un sitio que se crea políticamente, ¿no? Se crea sobre un complejo de minas de carbón en el Ártico ruso, ¿no? Muy al norte, muchísimo frío, o sea, una climatología terrorífica, el suelo duro, congelado, ¿no? Esa suerte de permafrost que sufren aquellos pueblos por allá arriba que les dan tantos problemas. Y ya digo, tiene una historia turbulenta y oscura, además, porque
parte de un antiguo gulag soviético. Tiene lugar el envío de prisioneros principalmente ideológicos, que eran de todo, ¿no? Eran profesores, eran también personajes políticos, intelectuales, podían ser escritores, podían ser gente normal y corriente, sin ninguna de esas dedicaciones, pero que pudiese haber sido delatada, o falsamente delatada, al menos por algún familiar, etc. Bueno, ya sabemos cómo funcionaba la cuestión esta, ¿no? De los gulags y de la violencia del gobierno de la Unión Soviética. Pero bueno, en todo caso, trabajo forzado, personas enviadas allí. Pero luego, claro, resulta que hay hijos de aquellos antiguos prisioneros, y en torno a aquellos se empieza a formar, en torno a aquellos barracones, digamos, aquellos edificios, insisto, construidos ex profeso por los propios prisioneros seguramente, que iban a vivir allí, que iban a trabajar esas minas para abastecer de energía y de carbón y de energía a la poderosa industria soviética y tal. Bueno, pues eso se da con trabajo esclavo realmente, con trabajo forzado, con trabajo obligado, ¿no? Ahora, al parecer, el final de este sitio podría estar cerca ya. Queda cada vez menos gente, la población empieza a descender, al parecer, la mayor parte de sus barrios se están abandonando. Y bueno, es un sitio muy triste, ¿no? Donde hay problemas, ya sabéis, de alcoholismo, seguramente también de violencia, de abandono. Y en todo caso, un juguete roto, como son tantos otros sitios que se crean políticamente, es profeso, alrededor de algo que depende únicamente de los poderosos. No es algo que sea orgánico, no es algo que sea sostenible, ¿no? Ahora que se habla tanto de la sostenibilidad, pues en este caso, si hay algo poco sostenible, es este tipo de proyectos políticos, ¿no? Bien, perdonadme que chequee. Sí, esto está grabando, vale. Ya sabéis que tengo unas dificultades técnicas que me requieren que chequee de vez en cuando si esto sigue funcionando. Bien, pues hablamos del caso soviético ese, ¿no? Esas ciudades que se erigen pues para dar básicamente habitación a una población entera y llevar a cabo una explotación industrial y minera, por ejemplo, en esos casos que mencioné, y que se crean de esa manera, ¿no? De manera vertical, de arriba hacia abajo, de manera política. Bien, esto es un poquito para entrar en calor, ¿no? La cuestión esta de esas ciudades creadas ad hoc y tal. Luego vamos a pasar al caso español. Luego también quería mencionar, eso lo haremos en el punto 3, digamos, dentro de las notas que tengo aquí. Ahora vamos a pasar al punto 2, donde quería mencionar la cuestión esta de la monotonía y la alienación en el trabajo, que tiene mucho que ver también con los procesos que se llevaron a cabo, sobre todo en el siglo pasado, para, de alguna manera, forzar a que la gente se fuese a las ciudades también, etc. ¿Vale? O sea, durante décadas la rutina diaria de muchos trabajadores, después de que se empezasen a producir esos éxodos rurales, se caracterizó por la repetición de tareas monótonas y simplificadas que, de algún modo, a la población le ha parecido, no es que le haya parecido normal, pero bueno, nos han convencido, en cierto modo, de que era normal reproducir todos los días de tu vida una misma tarea, ¿no? Monótona, simplificada, carente de sentido, que atrofia nuestra mente, que nos enferma físicamente también, pero también mentalmente, y probablemente hay una traducción de la una a la otra, ¿no? Esa psicosomatización, ¿no? Que se llama, esa manifestación física de elementos psicológicos. Lo somático, ¿no? Soma vendría a ser el cuerpo. Me recuerdo ahora esa cuestión del soma-sema, ¿no? La cárcel, el cuerpo es la cárcel, ¿no? Esta cuestión que se estudia cuando se estudia filosofía griega, como ese origen del ascetismo y ese rechazo a lo corpóreo, a lo físico, ¿no? Como si el cuerpo fuese una cárcel de la cual no se puede salir, y solo cuando abandonamos nuestra fisicalidad y nuestro componente material, por fin nos liberamos, se libera el alma y por eso es ligera y asciende a los cielos y tal. Bueno, no viene al caso. En todo caso, somatización, ¿no? De soma, de cuerpo, de que se manifiesta físicamente una dolencia psicológica. Bueno, pues así estamos, ¿no? Enfermos físicamente, enfermos psicológicamente también, desconectados de otras personas también, y eso también tiene que ver con las relaciones laborales y con el trabajo. Y en todo caso, que se nos hace, se nos dificulta el tener un objetivo vital claro y una energía para vivir con pasión las distintas etapas de la vida, las distintas actividades, etc. Son todas esas fábricas modernas, esas líneas de montaje, esa repetición constante, que sí, se nos vende siempre como un avance, se nos vende como que es una manera de mejorar la eficiencia y la productividad y todo eso, pero también creo que hay que preguntarse, creo que es lo justo preguntarse, bueno, eficiencia sí, pero ¿para qué? ¿Para quién?
es justo, pero o no lo es. Quiero decir, construir más rápido, producir más rápido, todo más eficiente, ya, pero ¿para quién? Para quienes están trabajando, para otros que se ven más beneficiados, para el dueño de la fábrica, para el presidente del gobierno y su cohorte toda que viven con esos sueldos, para el sistema recaudador, para el alto funcionariado, para el medio funcionariado, para los receptores, para los perceptores netos de renta, para los pagadores netos de renta. ¿A quién beneficia realmente toda esa cuestión? Porque no se puede tomar la productividad y la eficiencia a nivel productivo industrial como una cosa buena per se, si para ello hay que alienar las vidas de millones de personas y hay que destruir las conexiones de millones de personas. En muchos casos, y esto hay que decirlo así, aunque eso pasase por ser materialmente ligeramente más pobre, sí hay que decirlo, merecería la pena que no haya muertos, que no haya esclavos, que no haya robo, que no exista el Estado, si para ello hubiese que tener un poquito menos de tecnología o un poquito menos de aquello que se entiende por riqueza, a cambio de tener mayores conexiones los unos con los otros, vivir de manera más, digamos, más feliz, más orgánica, más conectada, con propósito en la vida, con una razón por la que levantarse todos los días, etcétera, con una sonrisa siempre que vayamos siendo capaces, como creo que deberíamos ser en el siglo en el que vivimos, de tener alimento, creo que merecería la pena incluso así. Ahora, esto no es un alegato un poco en la línea de Ted, el Luna Bomber, ni de este otro, el italiano, el Luigi Magnone, que le disparaba al otro, ni ningún ludista. Yo no soy ludista y no tengo en principio no tengo ese enfoque, digamos, radicalmente antitecnológico per se, no. Pero sí, si el origen de esa tecnología o la manifestación de esa acumulación de capital tecnológico de determinadas industrias tiene que ver con la imposición estatal, con el robo estatal y con los gobiernos metiendo ahí la mano, robando a la gente y teniendo a la gente esclavizada. Por supuesto que sí, no todo vale con tal de tener tecnología y coches voladores y la gente va a estar esclavizada, ¿de acuerdo? En ese sentido no vale. Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues ya digo, durante décadas, ¿no? Esa rutina, esa monotonía se entendió como... pues casi como la dimos como normal, la llegamos a aceptar incluso, ¿no? Y esa desconexión incluso que nos genera y esa falta de energía vital para vivir con pasión, ¿no? Entonces, pues ya digo, son esas fábricas modernas, esas cadenas de montaje, esa repetición constante que despersonaliza al trabajador, que convierte a la gente en un número, si no la había convertido ya en un número los propios estados con la implementación de los documentos nacionales de identidad, los números, las direcciones, etc. Todo ese tipo de registros que tan maravillosamente explica James Scott en su apasionante libro Lo que ve el Estado, que es un libro que no me canso de recomendar y del cual se aprende mucho, ¿no? Y reduciendo a la gente, pues sencillamente a ser un engranaje muy, muy pequeñito de una maquinaria gigante, que bien sea la industrial, bien sea la estatal, hace que las personas estén totalmente despersonalizadas. Horrendo. Pero es que incluso en las oficinas no hace falta estar apretando tuercas, no hace falta estar quitando el aceite de los sitios o engrasando máquinas o accionando grandes mecanismos. Uno puede estar en una oficina también y seguir sintiéndose como esa especie de engranaje, ¿no? Pequeñito. El diseño de esos espacios, las luces, esa organización de las tareas, ¿no? De manera tan repetitiva, pues refuerzan ese ciclo alienante que además te hace creer que no serías capaz de hacer nada si no fuese porque gracias a Dios que te han dado ese trabajo y mira, tienes aire acondicionado, estás sentado por lo menos y mira tú qué bien que hay gente que no tiene nada y tal. Claro, tú piensas, menos mal que tengo este trabajo, porque si no, a ver con qué tokens iba a ir yo al supermercado a comprar un poquito de comidita para mí. Claro, te das cuenta de que eres una persona absolutamente dependiente de todo lo que te rodea. Pero no una dependencia positiva, que es lo que a veces me pone la gente en comentarios. No, el ser humano dependen los unos de los otros y es bueno que... Y digo, sí, no, estupendo. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Yo soy el primero que aboga por eso. Ya no es que abogue por eso, sino que entiendo el componente, digamos, puramente antropológico de la codependencia en el sentido de la colaboración, de el unir fuerzas, de la eficiencia, de la especialización, también, ¿por qué no?, de determinadas tareas. Yo soy el primero que estoy interesado en esas cosas, desde luego, lo estoy. Pero eso no quiere decir que... Eso no justifica la existencia de un aparato coercitivo, por ejemplo, y teóricamente coordinador de las acciones sociales y de la industria. No lo justifica. Una cosa no tiene que ver con la otra. Se puede colaborar y que sea voluntariamente. ¿De dónde vino esta especie de obligatoriedad? ¿Quién se ha tragado el cuento del contrato social? ¿Quién se ha tragado el cuento de que siempre tiene que haber unos que manden y otros que no? No, es que es el ser humano así.
Yo siempre hago la broma, que a mucha gente le hace gracia, de fuente, Cibeles, ¿no? O sea, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de que siempre fue así y siempre va a ser así? ¿En qué te basas para decir que siempre tiene que haber unos que manden y que ejerzan fuerza y tengan el poder y otros que estén por debajo? ¿En qué te basas para decir eso? Es totalmente injustificada esa afirmación, ¿no? Entonces ya digo, pues esa rutina alienante no creo que sea solo consecuencia de la organización industrial, sino en general de toda una ideología, de un paquete que lo que busca es, siento decirlo así, transformar al ser humano en una unidad de producción, eliminando esa especie de potencial creativo que pudiese tener esa gente, que yo creo que tiene en su mayor parte, sobre todo si se potenciase y si estuviese en un ambiente más orgánico, y también la capacidad de vivir de manera plena, con energía, con pasión, etc., ¿no? Entonces, bueno, podemos pasar lo que os comentaba del lo que dije, del caso español, ¿no? El caso español como paradigma o, bueno, en todo caso, el caso, valga la redundancia, más cercano que nosotros tendríamos para entender pues, ese expolio rural, ese éxodo rural que se produjo durante el siglo pasado, algunas décadas del siglo pasado, durante la dictadura franquista, y toda esa transformación de lo que se conoce como el campo, que tan mal le vino al campo y también le vino ya no a las ciudades como ente, porque las ciudades no tienen digamos, entidad, digamos, racional o humana, sino a las élites que habitan en esas ciudades y que están muy contentas de que la gente esté ahí apelotonada, ¿no? A esas les vino muy bien. Entonces, pues vamos a centrarnos en ese caso, ¿no? Que conocemos mejor, en el caso español. Se llevó a cabo durante el franquismo un proceso de expolio de las comunidades rurales por parte del Estado. En este caso, del Estado franquista, aunque como veremos, tiene mucha relación con todo lo que tiene que ver con los otros tipos de Estado, otros tipos de ideologías que teóricamente, siendo muy distintas a ese franquismo y abogando por supuestos derechos de trabajadores, de mujeres, de minorías, de intelectuales, de no sé. La realidad es que los efectos de sus políticas, siendo ellos conocedores o no, yo creo que sí lo eran, conocedores, pues eran básicamente los mismos y llevaban a lo mismo, esa acumulación de bienes, tanto de carácter pues de capital pecuniario como también de capital humano dentro de las ciudades, en una suerte de agujeros negros que lo único que hacen es seguir acumulando ese capital financiero, capital humano, y ahí tenemos estos monstruos que tenemos hoy en día, que no solo se da esto en España, claro, es que esto se da pues, en tantísimos lugares en el mundo en los cuales la injerencia estatal ha generado esas distorsiones. Hablaba hace poco un episodio de este mismo podcast, de Entender el Mundo, un podcast en el que hablaba de las megaciudades, como en la India hay ya decenas, se espera para 2035, si no recuerdo mal, se esperan ya decenas de ciudades de millones y millones y millones de personas, ¿no? Una cosa tremenda. Y ahí lo estudiamos, de dónde viene eso, las políticas agrarias, la acumulación de las personas y tal. Allí se daba a una escala tremenda por todo lo que tiene que ver con la industria de allí, lo que tiene que ver con la historia de la India, las políticas industriales implementadas después de la salida, entre comillas, bueno, medio salida del Imperio Británico de allí, después de las colonias, y toda aquella pues, fertilidad, ¿no? Que tiene que ver con el limo que viene del Himalaya, todo lo que tiene que ver con los nutrientes y toda esa zona hiperfértil que tiene allí la India, etc. Y como eso todo se centra de repente en los monocultivos, en los inmensos cultivos, la industrialización, la maquinaria, etcétera, y hace que la gente pues, se apiñe, se acumule en las ciudades, venga a mandar recursos, alimento, calorías en forma de cereales, de arroz, etcétera, a esas ciudades para tener mano de obra barata, para hacernos las chaquetas y los zapatos al resto de los mortales en la tierra. Allí hay gente medio esclavizada en las fábricas. Y venga a darles calorías a esa gente para trabajar, mano de obra barata y ya está. Las élites indias viviendo muy bien, allí sabéis que sigue operativo el sistema de castas y toda esta cuestión, y los de abajo pues pasándolo muy mal, ¿no? Entonces estudiamos un poco ese caso. Pero bueno, para eso tenéis ya ese episodio, no me acuerdo cómo se llama ahora, Megaciudades y algo, fue como hace 5 o 6 episodios, no recuerdo más, bueno. Lo buscáis por ahí si os interesa y creo que tal. Además tendréis mejor imagen y mejor sonido del que estáis teniendo hoy, que estoy grabando con este portátil y con el móvil. Bueno, espero que se esté escuchando bien y espero que esté mereciendo la pena este audio. Aquí me pone que sí que se está grabando bastante bien. Esperemos que no haya picos ni cosas raras. Bueno, seguimos. Entonces, hablábamos del caso español, ¿no? Sobre todo en lo que tuvo que ver con el desarrollo del franquismo. Ese proceso de transformación urbana
tuvo un componente que podríamos decir particularmente brutal durante esta dictadura franquista, porque se implementó una suerte de expolio sistemático de las comunidades rurales. Ya digo, ay, perdón, estaba mirando las notas donde... Es que estaba intentando saber por dónde seguir, disculpadme. Ya digo, se lleva a cabo ese expolio de las comunidades rurales por parte del Estado y se empieza a desarrollar en lo que tiene que ver con el nivel cultural una suerte como de burla y de ataque a la propia figura del campesino, paleto, que se le llama, una especie de pujanza por los monocultivos y el cultivo extensivo en manos de unos pocos amigos, para que el resto, ya sin trabajo, pero teniendo que pertenecer a la economía monetaria, estuviesen forzados a ir a desplazarse en millones de ellos a las ciudades y a las áreas industriales en las que, entre comillas, había trabajo, ¿no? Esta cuestión de lo de la burla y el ataque a la figura del campesino, del paleto, que se ve en la radio, que se ve en el cine, que se empieza a ver en la televisión cuando la hay, y se ve también en muchos casos en la literatura, y se ve también en los libros de algunos ilustrados, es un elemento que a veces pasa desapercibido, pero que no es menor. A veces se da también a la inversa, no a la inversa, porque las condiciones de poder no son simétricas en este caso, pero sí que se da ese fenómeno en el cual las personas del ámbito rural, me refiero, empiezan a ver a las personas de la ciudad en muchos casos como esos señoritos, ¿no? Esos señores que vienen de la ciudad y que si vienen normalmente es para tocar los huevos o para hacer algo mal o para robar o para hacer cualquier cosa, en el sentido de abusar de la gente de allí. ¿Por qué? Porque ya no solo que venga la gente de la ciudad, es que viene la gente con un papelito normalmente pues de alguna gobernanza o de la Guardia Civil o de tal, y suele tener el poder para implementar ciertas cosas. Pero es que en muchos casos no hacía falta llevar a cabo una amenaza, un expolio tan directo, como tan agresivo y tal, sino que con las propias dinámicas económicas que podría generar un régimen como el franquista, en este caso, bueno, cualquier estado, ya eso generaba las propias dinámicas que hacía que las personas al final se fuesen a las ciudades, ¿no? Hay montones de cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con la inflación, con la creación de instituciones por parte del gobierno que iban por los pueblos sugiriendo que la gente implementase todo tipo de maquinarias y se fuese hacia la parte del monocultivo, con lo cual, si te pasas del policultivo al monocultivo y produces una sola cosa, de repente pasas a tener que vender excedentes, coger moneda, entrar en la economía monetaria, tener que comprar otras cosas que ahora ya no tienes para comprar la maquinaria con la que trabajar ese monocultivo que tú ahora tienes. Muchas veces tienes que pedir créditos, entras ya dentro de la economía crediticia, empiezas con las deudas, la cuestión, y se le da mucha fuerza a toda la cuestión, a toda la industria, digamos, bancaria, y sabemos que cuando los bancos están funcionando a toda máquina, el Estado está muy contento y, por supuesto, pues la banca, claro, que está muy contenta también, ¿no? Y de repente se empiezan a producir esas acumulaciones terroríficas en esas zonas en las cuales antes eso no se daba. ¿Qué pasa? Que todo esto se ha vendido siempre como una especie de milagro industrial, ¿no? Como de prosperidad, como el milagro que hizo Franco con la industria. Entonces, lo cual es una cosa así un poco es un poco sospechosa. A mí, perdonadme, es como cuando la gente habla es que Franco hizo muchas casas para la gente. Para empezar, es ya cuando la gente utiliza... digo esto que se dice hoy en día, ¿no? De suspicious, como sospechoso. Es un poco que la gente utilice ese tipo de palabras, ¿no? Sin ir más lejos, porque Franco no hizo ninguna de esas casas, ¿vale? Me refiero a que no las hizo él con la pala y ahí agachándose y moviendo el cemento y la arena y el agua y tal, ¿no? Entonces, decir que las hizo él cuando es un político, en este caso un dictador, pues ya, yo creo que ya hay que mirar bien qué palabras utilizamos, porque no las hizo él. Aunque si hubiesen hecho bajo su mandato, ver eso como algo positivo es una trampa, es un engaño. Esa gente, en la mayor parte de los casos, millones de personas del entorno rural, cuando se producen esos éxodos rurales, insisto, centrados en, básicamente, expoliar y dificultar inmensamente la vida en las zonas rurales en España para, de algún modo, forzar a que esa gente se desplace a las nuevas zonas industriales donde se había desarrollado esa industria, con ese conchavamiento estatal, con las nuevas élites industriales españolas, para acercarles allí a todos esos
ex campesinos, nueva mano de obra barata, no cualificada, etc. Ya digo, es una trampa, es un engaño. Esa gente pasa de tener casa, muchas veces pues de una calidad, vamos a decir, media, podría ser baja, no quiero ahora entrar en si las casas de esos campesinos eran buenas, malas, muy buenas, muros muy buenos, muy malos, suelo de tierra, no lo sé, depende, hay de todo, se estudia, yo aquí en mi entorno conozco a gente que estudia el contexto, digo aquí como si estuviese allí, bueno, no estoy ahora mismo en Galicia, pero es donde suelo residir, se estudia el contexto aquel con las edificaciones de allí y lógicamente pues hay de todo, hay edificaciones muy buenas, hay otras peores, otras que se perdieron, pero muchas veces esos estudios se llevan a cabo, creo yo, a mi modo de ver, con unos sesgos, es decir, juzgando muchas veces con la vista de los materiales que hay hoy en día, de la riqueza que hay hoy en día en general, y sobre todo no teniendo en cuenta la otra versión, que es el cómo podían haber sido las cosas, que es una cosa que perdemos de vista. Y bueno, yo creo que es interesante pensar en también cómo podría haber sido. No podemos imaginarlo, no podemos desenterrar un pasado que no existe, eso está claro, las cosas fueron de esta manera, pero sí que habrá que preguntarse si eso es justo, si eso generó pues, posiblemente más o menos sufrimiento y todo esto, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí, analizar esa cuestión. Pero ya digo, a mí me parece una trampa, un engaño, que esa gente pasa de tener una casa y una comunidad normalmente más o menos bien conectada, equilibrada, con sus cositas, con sus núcleos de intercambio, también de venta, como no, de mercados, de algunos que son transeúntes, otros no, y tal, pero bueno, tienen como su comunidad, sus conexiones, sus rutinas, etc. Y de repente pasan a no tener casa, o si acaso, a que Franco les dé una casa, ¿no? De algún modo a vivir en un piso, en una, con perdón, repugnante, barriada de nueva creación, creación además por parte de ese Instituto Nacional de Vivienda que ahora pues quiere replicar, parece, este nuevo presidente que tenemos aquí en el Estado español, ¿verdad? Ahora pues no será el Instituto Nacional de Vivienda como se llamaba el de Franco, se llamará de otra manera, pero también decían que querían crear no sé cuántos millones de vivienda de protección oficial y que la vivienda tiene que ser del Estado y que todo eso. Bueno, parece que no aprendemos, ¿no? Además, generalmente es curioso como los votantes de los partidos políticos que hay en España, la gente que vota, digamos, la gente que confía en la democracia, la gente que vota al PP, al PSOE, a Vox, al BISE, a Sumar, la gente que participa del cuento ese y que suele votar a esos partidos, por ejemplo, pues como al PSOE, al PP y todos esos, normalmente se llevan las manos a la cabeza cuando se habla de la cuestión de Franco y de las viviendas de Franco y los pantanos y todo esto y tal. Pareciera, con razón, pero ¿qué ocurre? Es que las políticas que llevan a cabo esos mismos partidos cuando están gobernando son muy parecidas. Es que duele, a veces a alguna gente le duele escucharlo, pero es que es cierto. Estábamos hablando hace poco de crear decenas de miles de viviendas para las familias y crear viviendas para tal. Sigue creando viviendas. O sea, ¿dónde se crean las viviendas? En las zonas que estarán más tensionadas, uno espera, ¿no? Las zonas donde la gente quiere vivienda. No vas a poner no vas a poner viviendas en medio de los Pirineos, o no vas a poner las viviendas en una zona de Extremadura donde no haya nadie. No, pondrás las viviendas en las zonas tensionadas. ¿Qué hace eso? Generar unos incentivos muy perversos para que la gente se siga acumulando en esas zonas donde existe ya esa tensión. En lugar de preguntarse por qué narices, por no decir otra palabra, porque estamos en el podcast y me tengo que comportar un poco mejor que cuando hago los directos. Ya digo, en vez de preguntarse por qué narices, en lugar de preguntarse por qué narices la gente se acumula en esos sitios, por qué hay tanta gente que sienta que tiene que ir a Madrid para encontrar trabajo o para vivir o para tal, dice, no, vamos a crear más casas todavía. Y en este caso vamos a darlas gratis, de manera que intentemos influir incluso a la baja en el precio del resto de viviendas para que más gente todavía quiera ir a Madrid, para que más gente todavía vaya a vivir a Madrid, para que el agujero negro que atrae a ese capital y a las personas sea todavía más grande y venga más gente para Madrid y tal, ¿no? En lugar de decir, oye, lo poquito que sabemos, los 4 políticos que estamos aquí en este gobierno, lo poquito que sabemos de economía, una de las cosas que nos han dicho es que en un caso como este, por ejemplo, el precio pudiese ser precisamente el que está frenando el hecho de que no haya más gente que se vaya a vivir a Madrid. Vamos a ver. Esto ya es que ni siquiera no hace falta ni abrir un libro de economía. Es que esto os lo prometo que lo vivo yo, mis propias carnes, lo veo a mi alrededor. Yo tengo amistades que por pertenecer al mundo del arte, de la música, etcétera, ¿vale? En mi entorno, sabéis que yo también soy músico y, bueno, también artista, digamos, pinto y tal. Entonces tengo mucha gente en mi entorno que forma parte de estos
gremios, digamos, ¿no? De la música, de la composición, de la interpretación, pero también de las artes visuales, de las artes interpretativas, de teatro, ya digo, de música, ópera, todas estas cosas. Bien, en muchas ocasiones las personas que están dentro de estos mundos sienten una especie de pulsión, una especie de tensión, una especie de sí, como si sintiesen como la fuerza gravitatoria que ejercen estas grandes ciudades para que ellos se vayan a vivir allí. ¿Por qué? Porque allí están las oportunidades teóricamente, porque allí es donde siempre puedes conocer a un productor o una productora que te vaya a hacer la oferta laboral de tu vida, te vayan a dar el papel de tu vida en tal sitio, vayas a tocar para la orquesta no sé qué, vayas a hacer una exposición que te vaya a lanzar al estrellato de las artes plásticas y y siempre es irse para allí, irse para allá y tal. Claro, hay mucha gente que siendo talento local, digamos, o proto-talento local, que podría hacer cosas muy buenas en el sitio de origen donde sea, me da igual que sea Lugo, o que sea Viveiro, o que sea o Porriño, estoy hablando del contexto gallego, ¿no? O que sea, me da igual, en Asturias, en cualquier sitio, ¿no? Esa persona que podría ser un talento local, que dinamizase esa zona, que generase una nueva escuela de creación en esa zona, una nueva escuela de teatro, una nueva línea pictórica, de un desarrollo nuevo y tal, de repente se ve atraída a ese sitio. Si tenemos la mala suerte de que esa persona acabe encontrando la manera en la cual poder financiarse el irse a Madrid, ya esta zona la hemos perdido, ha quedado de repente desierta. El poco talento que empezaba a haber en esta zona, a la cual se le ha sustraído toda esa savia, digamos, toda esa energía, y que se sigue acumulando en Barcelona y en Madrid y en esos sitios grandes y tal, si esa persona se va a Madrid, esta zona quedará huérfana pues, de una persona más que, en este caso, también se ha ido, la famosa fuga de talentos, etc., ¿no? Parece que nos molesta cuando de España se van a Alemania, pero no de cuando de Asturias se van a Madrid. Esto es una cosa que habría que mirarse, ¿no? Que alguna gente tiene problemitas para entender esto. Bien. Entonces, hay que pensar también de esa manera. Ahora, ¿deseo yo que a ese artista o a esa violinista o a esa actriz o a ese tal le vaya mal y que no encuentre oportunidades en Madrid? No. La pregunta es ¿por qué se produce esa acumulación en Madrid o en Barcelona o en donde sea y la gente tiene la tendencia a irse a esos sitios y que tenga que alquilar allí y tal? ¿Por qué se produce eso en primer término? ¿Por qué esas personas no pueden desarrollarse a nivel local? ¿Cuáles son las distorsiones que genera, insisto, el Estado y sus amigos prebendarios que por acumulación, ya digo, de poder y de bienes generan esos centros gravitatorios hacia allí? ¿Por qué se genera eso en lugar de que se produzcan relaciones, digamos, más orgánicas a nivel local y que la gente pueda desarrollarse dentro de su lugar de origen, de su comunidad? La gente no debería tener ganas de dejar el sitio al que pertenece. Pareciera como si fuese bueno ahora no tener raíces. Esto es una cosa terrorífica, ¿no? Que nos estamos acostumbrando a una cosa terrible. Bueno, entonces ya digo, el precio en muchos casos puede ser casi el único freno que tengan muchas de estas comunidades, muchos de estos entornos, vamos a decir así, periféricos, o dentro de esa especie como de anillo que está alrededor en este caso de Madrid, o también pues, de Barcelona, Valencia y esos otros centros gravitatorios, el único freno que pueden tener para que no haya una fuga ya absolutamente total de toda la juventud, de la energía, del dinamismo, de la creatividad, etcétera, ¿no? Y bueno, yo insisto, antes lo decía, ¿no? Yo tengo casos en mi alrededor. Yo conozco personas dentro del mundo del arte, de la creación, de la música, que si no están viviendo ya en Madrid es porque dicen, es que no me lo puedo permitir, y para irme a un piso a compartir con otras 5 personas, pues mira, intento currármelo un poco más aquí a nivel local y veremos si lo consigo o si lo puedo hacer a distancia o ya veré, pero no me voy a ir para allá, para Madrid, porque no me lo puedo permitir. Los precios en este caso actúan como un freno y tal. Otra cosa que no se dice de los frenos, por cierto, y esto no es un podcast sobre vivienda, pero tengo que comentarlo. Si hay esos precios es porque hay gente que lo está pagando. Si hay esos precios es porque hay gente que lo está pagando. Hay gente que sí tiene ese dinero para pagar eso. ¿Será mejor o peor eso? ¿Estará bien o mal? Yo creo que, en la mayor parte de los casos, se debe a una sobreacumulación de dinero y de recursos en esas zonas concretas que tienen que ver, muchas veces, además, con ser los puntos en los cuales se otorga el crédito, donde los puntos en los cuales se imprime el dinero y los puntos en los cuales se está muy cerca del poder, por cierto. Entonces, claro, si hay sueldazos en Madrid, si hay sueldazos en Londres y si hay sueldazos en todos esos sitios, pues grandes directivos, altos funcionarios y toda la gente que trabaja para ellos y todos esos núcleos, etcétera, 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 pues claro que son más caros ahí los pisos, porque es donde vive esa peña y se lo puede permitir y compite por arriba con los 4 pringados que estamos por abajo, que no tenemos la capacidad de pagarnos esos pisos. Pues claro que se produce eso, lógicamente. ¿Qué ocurre? Ese precio, en cierto modo, al menos de una manera orgánica que generarían los mercados, si realmente pudiesen ser libres, que no lo son,
Ya basta de decir que el mercado libre y que no funciona. Cuando las personas son libres no funciona y no funciona el mercado porque se producen... No es libre. No me estés comparando con esto que hay ahora como si ahora el mercado fuese libre. Está absolutamente intervenido. Hay prebendas, regulaciones, aranceles, certificados, licencias y mil cosas más que lo alteran. Bien. Insisto, esos precios, al menos de una manera más o menos orgánica, actúan de freno para que la gente que viene de otros entornos ya no se vaya toda allí. Es que si no, vamos a hacer una cosa, dejamos el resto del territorio, Península Ibérica, incluso Portugal, venga, toda la piel de toro, dejamos todo, incluso Lisboa o Porto, cerrad con llave y tirad la llave al mar, ahí al lado, que os venga otro maremoto como el de Lisboa, tirad todas las llaves al mar. Y nos vamos todos a Madrid. Vámonos todos a Madrid ya. España y Portugal, todo. No sé cuánta gente hay en Portugal ahora mismo. En España somos, no sé si 46, 47 millones. Pues no sé, los que seamos, 60, 70, los que... Vámonos todos a Madrid a vivir, ¿no? Vamos a hacer bloques de edificios, a poder ser de 100, 200 plantas incluso, rascacielos, y vamos todos a Madrid. ¿Por qué no? Si allí es donde están las oportunidades, es donde está el dinero, es donde está... Es el engaño, es la trampa insisto, de esa especie de acumulación, de la rueda del hámster, de la mano de obra barata, de irse a vivir para allí y venga a trabajar, y venga la rueda del hámster, y venga a pagar impuestos, y venga a trabajar para el empresario de turno, prebendario además, con todo tipo de licencias, de tendencias monopolísticas, con todas esas regulaciones estatales que hacen que cuatro gordos allí se acumulen toda la pasta, ¿sabes? Es al revés, pero es muy difícil luchar contra eso, porque cuando tú tienes esa tendencia creativa, cuando tú tienes esa tendencia de buscar lo mejor, de querer crecer, de querer medrar en cierto modo y relacionarte con gente que tenga tus mismos gustos, etc., es normal que quieras irte a esos núcleos y buscar ese tipo de interacciones. Pues claro que es lo normal, es lo que todos querríamos. Y yo mismo llevo mucho tiempo resistiéndome al hecho de irme a esos sitios para intentar desarrollar estas actividades que a mí también me gustan y que también yo creo que se me pueden dar bien, que tienen que ver con lo creativo, con lo musical, con la pintura, con esto y con lo otro. Y yo también me he visto en esa tesitura. No sé dónde acabaré recalando, no sé, eso no es relevante ahora, no es relevante hablar de mi caso personal. Lo que creo que sí es relevante es analizar estas dinámicas de las que estoy hablando y ver por qué se producen esas acumulaciones, si es bueno que lo sean, y cómo esas supuestas soluciones que proporcionan los políticos lo único que hacen es acrecentar el problema, pero haciendo sentir a la gente que no, que sí que se está arreglando. Por eso es tan perverso y por eso esta gente maneja también esas... El problema está en que la gente se lo crea. El problema está en que la gente no esté suficientemente informada, no tenga la capacidad crítica suficiente como para entender que es al revés, que se la están metiendo doblada. Este es el problema. Y esto es pues lo que humildemente intentamos hacer en este espacio, que es transmitir este tipo de ideas y de herramientas analíticas y discursivas para que cuando llega esta información a nosotros no nos la cuelen y de, oye, lo que quieras, sí, teóricamente vivienda y gratis para todo el mundo y la gente de abajo y no sé qué. No. Tú lo que quieres es acumular a conejos o a cerdos en pisos para que tengan allí hijos que vuelvan a ser a su misma vez una suerte de, como de proletarios posteriormente, para tener allí mano de obra barata, que te paguen los impuestos y vosotros vivir de lujo, los políticos y el alto funcionariado y las élites empresariales y corporativistas, y el resto de personas a vivir fatal. Bueno, pues yo me niego a eso y por eso estamos haciendo aquí este espacio, esta pequeña y humilde lucha, ¿no? Entonces, bueno, en diferentes zonas de los entornos, digamos, rurales o del campo español o de lo que se entiende por España, se produjo una pérdida total en el siglo pasado de ese tejido social, productivo, ya digo, transformando pues esas zonas de lo que decía antes, de policultivo, de comunidades más orgánicas, de comunidades como más, digamos, más naturales, más unidas, con tradiciones culturales además que se fueron perdiendo, etc. Nada, en un éxodo terrorífico a grandes ciudades, produciendo un salto poblacional gigantesco de unos años a otros, de unos pocos años para los otros, en beneficio, pues nada, de un oligopolio de la política estatal. Punto. Además, para dar paso a eso, se refuerzan los enclaves urbanos, se refuerza
la creación de vivienda durante un tiempo que se convierte en una especie de mega industria, basada además en el crédito, basada en los bancos, en las hipotecas, en toda esta cuestión. Es decir, salid de vuestros sitios donde estáis viviendo, venid a estos pisos, estad pagando por el piso 30 años, pagando unos intereses tremendos a la banca para que se hagan multimillonarios, por supuesto muchísimos impuestos también mientras estéis pagando la casa para que también el Estado se lleve lo suyo, y vosotros eso, a trabajar, a ganar dinero para poder pagar el piso. Mirad esto. Se crea una industria y se te dice, vete a vivir a este piso para poder estar cerca de esta industria e ir a trabajar, trabajo con el cual se te va a dar un salario con el cual vas a tener que estar 30 años pagando ese mismo piso. Y a esto se supone que nos parece normal. Es como que nos ha parecido normal ese modus vivendi, ¿no? Esa manera de desarrollarnos. Es como, sí, parece que tiene sentido, ¿no? Es algo que es como normal, vale. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, tengo aquí un par de notas también, que esto creo que habría que recordarlo de que estamos tocando este tema, a propósito de los movimientos obreristas, digamos, y sindicales que cayeron en la trampa del dinero totalmente en el siglo pasado. Esto hay que decirlo así. O sea, no digo que absolutamente todo el mundo haya caído en eso, pero sí es verdad que es un sector en el cual hay que criticarlo ferozmente porque muchas veces son casi los peores, en el sentido de... Estaba asegurándome que esto estuviese grabando. En el sentido de llenarse la boca de la ayuda a los obreros y a los de abajo y los sindicatos por los obreros y los mineros y todo esto, y realmente estar en una dinámica mental, primero, que asume por completo la propia existencia del Estado, y segundo, que lo único que hace es reclamar, si acaso, una suerte como de mejora salarial, que luego por otro lado se lo lleva el Estado en forma de impuestos. Acabamos de ver esta semana, ¿no? La cuestión esta de la subida salarial. Me hace mucha gracia. Voy a comentarlo otra vez, porque hay que hacerlo. Ya está. Sube el salario mínimo. Venga, tal, 50 euros. Primera pregunta. A ver, para los que estudiaron economía, para los que estudiaron ciencias públicas, administración, política y tal. ¿Por qué 50 euros y no 500? Si se puede subir con una ley el salario 50 euros, ¿por qué no se puede subir 500? O 1.500. ¿Por qué no hacer que todo el mundo cobre 4.000 euros? Bien, te darán 1.000 excusas, intentarán meter la técnica y no sé qué, y la nueva política monetaria y la expansión del crédito, de la deuda. Nada. O sea, es una bazofia. Incluso la propia gente que apoya a esos sinvergüenzas se dan cuenta de 50 euros. Lo que suelen decir es, 50 euros ¿para qué? No me da para nada, ¿no? Bueno, aunque te diese, da igual. ¿Por qué 50 euros y no 42? ¿Por qué no 157 euros? ¿Por qué no 300? Bueno, lo que sea. En todo caso, suben el salario mínimo interprofesional para automáticamente decir, bueno, el salario mínimo interprofesional es suficiente ya como para empezar a cobrarle el IRPF. Ahí te lo llevas, venga, a pagar impuestos, ahí lo tenemos, ¿no? Oye, ¿es compatible cobrar el salario mínimo supuestamente de subsistencia, de supervivencia, de ir al Mercadona a comprar una zanahoria para sobrevivir y el arroz y pagarle impuestos a los sinvergüenzas ladrones políticos de Madrid? ¿Es compatible? Para ellos sí. Bueno, pues ya está. Ya vemos un poco cuál es la preocupación de esta gente. ¿Son los trabajadores? ¿Es la gente pobre? ¿Es la gente de abajo? Sí, seguro. Se acaba de ver muy claro, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo que hablábamos de los movimientos sindicales y tal, pues nada, sencillamente quería meter esa pullita porque lo que sí hemos visto y si lo pasado es que esos movimientos obreristas y sindicalistas se convirtieron muchas veces en defensores propios del dinero y del sistema monetario para que esos trabajadores realmente tuviesen una vida pues de cerdos o de vacas o de proletarios, de entes que lo único que tienen es su fuerza de trabajo y su prole, sus hijos. Y ya digo, esos desposeídos además generan una suerte de tensión salarial decreciente, que es lo que hace que, bueno, pues que se siga acumulando gente y que todos estén allí trabajando de manera mísera bajo la promesa de que quizás en el futuro las cosas prosperen y tal. Si hubiese un poco más de libertad, si desapareciese el Estado, sí podría ocurrir que si desapareciese el Estado pudiese generarse incentivos virtuosos que hiciesen que la cosa fuese para arriba. Ahora, en este contexto no, es al revés. Lo único que se produce es la acumulación de capital y además legitimada por estos sinvergüenzas del gobierno. Entonces, nada, pues el siglo pasado, mano de obra barata para los industriales franquistas y sus amigos. Que, por cierto, muchas de esas industrias que también valían
tanto valían para la cuestión química que tenía que ver con fertilizantes, con el campo y todo esto, como para la armamentística, porque no olvidemos que el desarrollo de la industria, muchas veces los estados no dan puntadas en hilo, tanto te desarrollan la industria química para una cosa como para la otra, tanto te hacen una bomba como que te hacen un fertilizante por ahí. Además sabemos que los fertilizantes y las bombas tienen compuestos químicos compartidos, ¿no? Bueno, en todo caso, pues eso, ya digo, sindicatos, luchas obreras y todo eso, muchas veces disidencia controlada, lo siento, es así. Se le pide al Estado, que es el generador del problema en primer término, que solucione algo que ellos mismos han generado. Pues hay dos opciones, o eres tonto o lo sabes bien y lo único que quieres es poner buena cara y decir que tú miras por los derechos de la gente. No se le puede pedir a la garrapata que le dé un masaje en la espalda al perro. Le estás chupando la sangre, es un parásito. Ya está. Entonces no le puedes pedir al Estado, por favor, ayude usted al obrero. Pero si son ellos los que están generando esas distorsiones, esa industria, ese vaciado del campo, esa acumulación de personas en las ciudades, esa creación de los nuevos barrios grises horrendos para esa especie de proles, y son los mismos, ellos y sus amigos, los de las corporaciones y las empresas. ¿Qué me estás contando? Bien, ¿qué más? Bueno, a ver, iba a hablar un poco de la mecanización acelerada que se produjo en el campo, impulsada y subsidiada además por el Estado, forzando a esa población rural a integrarse, como esto lo mencioné antes, integrarse en economías de deuda por la aceptación, digamos, por la petición de créditos para pagar unas maquinarias pesadas con las cuales incorporarse dentro de esa suerte de industria del monocultivo y tal. Y pasan a estar dentro del mundo de eso, de las políticas monetarias, de la deuda, del crédito, etc. Personas que hasta entonces vivían al margen de eso. Se ve como algo bueno, un avance y la tarjeta de crédito y tal. Bueno, cuidado. No, porque lo que haces es crear muchos rehenes también, ¿sabes? Sobre todo al hacerlo así de manera acelerada y de golpe, para que la gente no tenga tiempo de reaccionar, no tenga tiempo de pensar. Entonces se imponía y se subsidiaba la mecanización acelerada del campo. Ojo, no estoy en contra de la mecanización, ni estoy en contra de los tractores, ni estoy en contra de esto y de otro. Lo que estoy en contra es de que el Estado, por algún incentivo perversillo que pueda tener por ahí, que todos sabemos cuáles pueden ser, de pronto le interese que se generen toneladas y toneladas de trigo, que por cierto pasan a gestionar dentro de su propio servicio de trigo de España, ¿no? De sus propias instituciones estatales, que pasan a distribuir, a poner precio, hasta incluso había como una especie de registro de silos en España donde había que dar cuenta de todo el grano que producías. Bueno, una cosa así como medio soviética, extraña, que al final, en fin, el Estado es, y todos sabemos cómo operan, ¿no? Pero claro, eso genera unas distorsiones terroríficas. Y insisto, fuerza a la gente, como dije además en mi último directo, que además se sacó un clip de ahí que funciona bastante bien ahora en YouTube, se empuja a la gente como una suerte de bulldozer hacia esas ciudades, hacia esas zonas neoindustriales donde van a trabajar por 4 duros y el poco salario que vayan a sacar pues es para darle de comer a los 3, 5 o 7 hijos que vayan a tener en la época franquista, y para pagar el propio piso donde tienen que estar viviendo para poder trabajar en esa fábrica. O sea, la rueda del hámster, literalmente, la rueda del hámster. Bien, entonces voy a pasar un poquito por encima de eso, de la mecanización y tal. Lo del monocultivo yo creo que ya lo mencioné. Básicamente eso, ¿no? En el marco de esa política agraria que desarrollan estos gobiernos, pues se instauran mecanismos que distorsionan la propia producción agrícola que había en aquel momento, y que crean un sistema de dependencia para los productores que antaño eran independientes, eran codependientes entre ellos, tenían sus propias redes, su propio, digamos, tráfico, su propia comercialización, sus propios mercados y cosas, pero no necesariamente eran dependientes del crédito, ni del Estado, ni de ayudas, ni de subsidios, ni nada de eso. El subsidio es el padre manipulador o la madre manipuladora que le da dinero al hijo cuando tiene 29 años para decir, tú vive tus sueños, que yo te apoyo, siempre estoy aquí contigo y tal, con la única intención de mantener a esa persona atada a ella de manera, como una suerte como de chantaje emocional, evitando que esa persona sea totalmente adulta e independiente. No estoy diciendo que esté mal que un padre o una madre le dé dinero a los hijos, pero no que genere una dependencia con esa especie de financiación de una suerte de vida falsa basada en una especie como de infancia. Pues eso es lo que hacen los gobiernos con ese subsidio, es generar dependencias para que luego no puedan salirse de ahí. ¿Cuánta gente habla de esto? Muy poca.
Porque duele, claro que duele, es horrible, pero es que hay que mencionarlo. Bueno, es que se me está secando la garganta, además, ¿eh? Bueno, voy a seguir un poquito. Tengo aquí una nota, el patrimonio forestal, por ejemplo, del Estado y la emigración forzada esta que hablábamos, ¿no? En el 1935, se crea el patrimonio forestal del Estado, que luego acabó siendo el ICONA para repoblar el país, pero esta política tiene efectos colaterales que son devastadores para las comunidades rurales. El patrimonio forestal del Estado, creado en el 35, eleva a un estado superior, digamos, para empezar, a los técnicos forestales. Segundo, incentiva la repoblación con plantas de crecimiento rápido, con árboles de crecimiento rápido, tipo pino, luego vino el eucalipto. Sabemos que en el norte de España, Galicia, etcétera, el eucalipto se lleva la palma porque crece muy rápido, genera madera muy rápido, madera muy mala, pero que es buena para la industria de la celulosa, que además tiene que ver con la implantación también por parte franquista de la industria de la celulosa en Pontevedra, que fastidia la ría, fastidia a las mariscadoras de allí, y todo para dar 4 puestos de trabajo teóricamente y generar allí industria. Lo que hace de repente es cargarse la foresta de toda una comunidad autónoma para que la gente lo único que haga allí es plantar eucaliptos, un árbol que no tiene nada que ver con la foresta que había allí entonces, y nada, destruir toda una comunidad para generar unos incentivos ahí económicos para llenar una industria de papel, básicamente, de celulosa y de fibras en general. Entonces ya digo, claro, se empieza a utilizar eso, técnicos, funcionariado, Guardia Civil, ahora todo eso en defensa de los bienes de estos neoindustriales franquistas que se generan y en contra, en parte, de los derechos ancestrales, digamos, particularmente colectivos, comunitarios, comunales, que pudiese haber en esas comunidades rurales que vivían en aquellas zonas de España, muchas de las cuales han desaparecido y que ya ni siquiera pueden dar testimonio de lo que allí se produjo. Pero todo eso, lo que hace es estimular esa emigración a las ciudades, la acumulación de la gente en las ciudades. Si te dejan sin bosques, si lo único que queda en tu pueblo son monocultivos de trigo o de maíz o de lo que sea, si no hay bosques, si no hay comunidad ya, si todo es a crédito, si los hijos por tener una casa es a crédito también, si aunque no hagas nada ni te muevas tienes que pagar impuestos, si solo tienes monocultivo tienes que vender algo para ganar dinero y con ese dinero comprar cosas que ya no estás cultivando porque cultivas ya solo monocultivo. De ese dinero que te dan o de ese dinero que das tienes que pagar impuestos y a partir de ahí ya estás pillado. Entonces vas a estar, te dicen, mucho más cómodo, o al menos tendrás más opciones de salir de la rueda del hámster si te vas a una fábrica a trabajar. Y es como se empieza a acumular la gente en esos sitios. Pero yo creo que es interesante al menos saberlo y hablar de ello. Es cuando se empieza a producir esa migración masiva. Bien, otras tácticas, por ejemplo. Esas generosas, digamos, adjudicaciones de becas de estudios que la gente se llena la boca. No, porque Franco le pagaba los estudios a los niños y tal. Bueno, vale, vamos a ver cuánto de eso es cierto, cuánto de eso está bien, con qué intenciones se hacía, etc. Porque, claro, si se convierte eso en una táctica insidiosa, la utilización de esas becas para alejar a los jóvenes, por ejemplo, del mundo rural del que eran originarios, para separarlos de sus padres, para separarlos de sus comunidades, para cooptar a los alumnos y las alumnas más inteligentes, más aptos de aquel entorno, desnaturalizarlos, apartarlos de su comunidad, como digo, convertirlos a la religión del Estado y llevárselos a vivir como cooperadores, como participantes a las grandes ciudades, a los grandes núcleos urbanos, pues menudo invento hemos hecho con las puñeteras becas, ¿no? Vaya progreso hemos hecho ahí, qué maravilla. Pues eso tenemos, ¿no? Cuidado con entender que siempre una beca, siempre esas cosas van a estar bien y tal. Muchas veces se hacen con estas intenciones, ¿vale? De repente esa gente queda desnaturalizada, esas zonas quedan huérfanas de esa juventud, de esa inteligencia, de esas personas más preparadas, etc., por una distorsión que se produce a través de una beca que ha sido pagada con dinero impreso en Madrid
Se imprime el dinero en Madrid, esa beca paga los estudios de esa persona que, siendo la mejor de su zona, podría destacar, dinamizar la zona, tener nuevas ideas, hacer mejorar a las personas que viven en su entorno, en el entorno de ese chico o esa chica, y se coge ese dinero que se acaba de imprimir en Madrid y se lleva a esa persona para Madrid. ¿Para qué? Ese dinero que acaba de ser impreso genera una superabundancia de dinero dentro del circuito, lo cual genera inflación. La gente que se ha quedado sin esa persona inteligente en su comunidad de origen, no solo se ha quedado sin esa persona, sino que es más pobre ahora. Y la pasta está acumulada, ¿dónde? En el sitio donde se ha ido a estudiar, en Madrid o donde sea. Empezamos a ver un poquito por dónde van los tiros. Bien, y luego, bueno, tengo aquí una nota sobre la cuestión de los medios de comunicación, denostando denostando el campo, básicamente, y lo rural, o sea, la radio, el cine, la televisión, todos esos medios que ya en aquellas décadas empezaron a jugar un papel crucial en esa configuración de la opinión pública del paleto, ¿no? O del paleto, del campesino, del tío como rudo, así medio negativo, como siempre teniendo la sospecha, como que no se fía, como un poco desconfiado y tal. Normal que sea desconfiado si lo que le llega de esos otros entornos es el robo de sus gentes, el robo de sus hijos, el robo del dinero, el cobro de impuestos, el meterle el dedo en el ojo, el ponerle regulaciones, el frenarle sus modos de vida. ¿Cómo no va a sospechar? Normal que estén ahí. Y al menos tenían armas. Ahora hasta tener armas es difícil en esos sitios. Bueno, pues claro, el desarme de la población es otra de las cosas que llevan a cabo lo antes que pueden, lo antes posible, para que ya deje de haber resistencia, ¿no? En cierto modo. Entonces, bueno, pues hemos intentado así recorrer un poco este entramado, ¿no? Histórico y social de esas ciudades diseñadas para someter a las personas, pasando por esa alienación del trabajo que comentaba, el expolio rural que sufrió en concreto el campesinado de la península ibérica el pasado siglo, esa manipulación ideológica que se produce en la educación, también en los medios de comunicación, y cómo todos esos mecanismos han contribuido a construir un sistema en el que las ciudades pues nacen de esa acumulación por parte del Estado, ese capitalismo de Estado perverso, en el que el ciudadano es despojado de sus raíces, de su dinero, de su autonomía, se le cobran impuestos, se le regulan sus modos de vida, se les dice qué puede hacer y qué no pueden hacer, etc. Y todo ello es sometido a una rutina que lo que hace es forzarles a trabajar en determinados sitios o abocarlos a que trabajen en determinados sitios y robarles la pasión por vivir. Es así. Y ahí viene, además, parece una exageración, pero de ahí vienen muchos de los problemas que hay hoy en día, que tienen que ver con los problemas psicológicos, con la tristeza, con la alienación, con la sociedad, con la desconexión y todo esto. Y hay que seguir mencionándolo, y no me canso, y ya está. Este es mi podcast, y lo puedo repetir las veces que quiera, pero de ahí vienen todas estas cosas. De aquellos... De aquellos... Vaya, hombre, me he olvidado de la expresión. ¿Cómo es? De aquellos... estos lodos, de aquellos... ya no me acuerdo, me olvidé de esa expresión. Bueno, de lo que sea estos lodos, ¿sabéis a lo que me refiero? A veces puedes hablar un episodio durante 1 hora y no sé cuántos minutos que llevamos, llega una expresión y no te acuerdas y no la puedes repetir. Bueno, pues no me viene. En todo caso, ¿sabéis a lo que me refiero? De ahí viene. Entonces, pues nada, esto es un poco lo que quería traeros hoy, una invitación a reflexionar sobre estas estrategias históricas y que también nos sirven además para cuestionar el presente. Ya puse un par de ejemplos de lo que está ocurriendo en el presente. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir repitiendo este tipo de ciclos o va siendo momento de intentar, no sé si construir, al menos plantear un futuro distinto? Bien, ¿de qué maneras? Pues lo vamos desarrollando, ya sabéis, en los episodios y en los distintos espacios que he ido generando y que voy a seguir generando, por cierto. Va a haber novedades dentro de poco, no quiero adelantar nada, pero estoy trabajando en una suerte de nuevos espacios en los cuales pues podamos seguir elaborando este tipo de información y podáis acceder a lecturas, información y tal que tenga que ver con estas cuestiones para intentar encontrar un poco de esperanza en el propio entendimiento, en la propia comprensión de estas dinámicas. A veces parece un poco desalentador, a veces parece un poco duro darse cuenta de estas cosas. Inmediatamente yo intento, en la medida de lo posible, intento humildemente aportar pues una pequeña bocanada de aire o algún elemento que pueda ser mínimamente esperanzador para no ahogarse bajo esta montaña de realidad, podríamos decirlo así.
Bien, dicho eso, vamos ahora, entonces, como siempre, con nuestros agasajos culturales, ¿vale? Vamos a dejar ahí entonces el tema principal del podcast y vamos a pasar a los agasajos culturales. Llevamos 1 hora y pico, está quedando un episodio, yo creo, bonito, a pesar de las dificultades técnicas. He subido una historia, muchas de las personas que me siguen lo habréis visto en Instagram hace unos minutos. He subido una historia donde enseñaba aquí un poco el setup de donde estoy grabando hoy, que es una cosa extraordinaria, que tiene que ver, ya digo, con ese desplazamiento por cuestiones de salud y familiares. Pero que bueno, intentaremos que quede lo mejor posible. Esperemos que el vídeo quede bien, esperemos que el audio quede bien y en todo caso, pues espero que lo estéis disfrutando. Pasamos a esta última sección, doble sección, donde desplegamos estos agasajos culturales, ¿no?, que hemos dado en llamarlos. Bien, la cita de hoy es de David Graeber, ¿vale? Este antropólogo anarquista, probablemente el más famoso y prominente de las últimas décadas, tristemente fallecido, por cierto. Bien, la cita dice así: existen infinitas variedades, colores y tendencias dentro del anarquismo. Por mi parte, me gusta llamarme a mí mismo un anarquista con A minúscula. Me interesa menos definir qué tipo de anarquista soy y más trabajar en amplias coaliciones que operen de acuerdo con principios anarquistas. Movimientos que no intentan actuar a través del gobierno ni convertirse en uno. Muy bien ahí. Movimientos que no buscan asumir el papel de instituciones de facto como organizaciones comerciales o empresas capitalistas. Muy bien. Grupos que se centran en hacer de nuestras relaciones un modelo del mundo que queremos crear. Muy bien. En otras palabras, personas que trabajan hacia sociedades verdaderamente libres. Después de todo, es difícil determinar con certeza qué tipo de anarquismo tiene más sentido cuando muchas preguntas solo pueden responderse más adelante. ¿Habría un papel para los mercados en una sociedad realmente libre? ¿Cómo podríamos saberlo? Personalmente, basándome en la historia, estoy convencido de que incluso si intentáramos mantener una economía de mercado en una sociedad así, es decir, una en la que no existiera el Estado que hiciese cumplir los contratos, por lo que los acuerdos dependerían únicamente de la confianza, las relaciones económicas evolucionarían rápidamente hacia algo que los libertarios no reconocerían en absoluto y pronto dejarían de parecerse a cualquier cosa que hoy consideremos algo así como un mercado, entre comillas. No puedo imaginar a nadie aceptando trabajar por un salario si tiene otras opciones. Pero quién sabe, quizás me equivoque. Me interesa menos diseñar en detalle la arquitectura de una sociedad libre que crear las condiciones que nos permitan descubrirlo. Un texto bonito, un fragmento bonito de David Graeber, honesto, donde él reconoce que quizás se equivoque, quizás sí haya espacio para trabajo asalariado en ese contexto de esa supuesta sociedad verdaderamente libre. Quizás sí habría espacio para algo así como un mercado. Quizás se darían dinámicas que ni siquiera nos atreveríamos a llamarlas mercado, porque ya no se parecerían tanto a eso. Y seguramente lucirían o tendrían un aspecto que nada se parece a aquello que ahora mismo sí entendemos por un mercado o los mercados, ¿no?, en general. En todo caso, él está abierto a descubrirlo. Pero hasta que no desaparezca ese Estado y con él sus amigos prebendarios, no se puede ni siquiera descubrir, no podemos ni siquiera echar un vistazo, mirar por el visillo, a ver si podemos ver e intuir qué es lo que vendría, qué es lo que habría. No podemos permitirnos ni siquiera imaginar qué es lo que ocurriría ahí, qué se daría, ¿no? Entonces, en este sentido, él es muy honesto y lo plantea como una hipótesis, pero ya dice que no es cuestión de luchar, de pelearse este tipo de anarquismo con este otro y aquel, por tal, sino de unir fuerzas, ver más o menos que sí tienen en común, echar abajo al principal bicho, que es el Leviatán, y a partir de ahí ver cómo se van desarrollando esas dinámicas y ver cómo, pues en ese estado hipercivilizatorio de comprensión de cómo funcionan las dinámicas sociales, de comprensión de la dinámica perversa, maligna y violenta del Estado, etc., una vez desaparecido, se puedan empezar a desarrollar esas dinámicas sociales en las cuales la gente intervenga de una manera más directa, más orgánica, más equilibrada, etc. Pero eso tiene que ensayarse llegado el momento. El problema está en que ahora se ha bloqueado eso y ni siquiera podemos ensayarlo, ni siquiera podemos ver cómo se podría hacer, ni siquiera podemos atrevernos a intuirlo, atrevernos a imaginarlo, porque estamos tan lejos de eso, es tal la prevalencia estatal que no podemos ni siquiera jugar a imaginarlo, ¿no es cierto? Bien, y en cuanto a la recomendación musical,
hoy quiero proponeros escuchar Bed Shaped de Kin. Es una canción muy especial para mí. Es una de esas canciones que crean como un universo sonoro nuevo, como que te llevan a algún sitio. Sé que sabéis de lo que hablo. Además de eso, el videoclip me parece formidable. Está hecho así en stop motion, con muñequitos. No sé si es plastilina o qué tipo de elemento es, pero bueno, está hecho casi como un stop motion, con una estética genial, los colores, la luz, ese aspecto así como nocturno, todo medio roto, las papeleras de basura así abiertas, callejones, las piedras tienen musgo. Bueno, esos colores y tal, es maravilloso, le va muy bien a la música. Le va perfecto. Pero bueno, yo creo que lo mejor es sencillamente escucharla, e incluso si tenéis la oportunidad, que veáis el videoclip, que también artísticamente es muy bonito y muy adecuado a la música. Espero que la disfrutéis. Pues nada más de momento, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, ya digo, pese a estas dificultades técnicas o esta manera alternativa de grabar este episodio, que siendo el 24º, pues se dio en estas condiciones y hay que abrazarlo y tirar para adelante. Espero que lo hayáis podido disfrutar, que no se escuche demasiado mal. Si habéis llegado a este punto, parece que es al menos aceptable. Muchas gracias. Dejad vuestros comentarios, compartid el programa con quienes penséis que pueden encontrarlo interesante. Gracias, insisto, por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.